invito a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Vamos a tratar el asunto que Pablo tiene aquí, la gran preocupación que él siente por la iglesia y también no solo por aquella de aquel tiempo donde él plasma por escrito su preocupación, sino también por la actual. Todo ha transcurrido del tiempo aquel hasta nuestro tiempo, ha transcurrido casi 2000 y pico de años y sigue siendo el mismo mensaje, claro, conciso, para nuestro crecimiento y avance. En la carta del apóstol Pablo, aquí no tengo mucha luz, pero voy a intentar leerla, a los Filipenses dice: doy gracias, el 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones como ruego con súplicas por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, del que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de su justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Yo espero que algún día aquí me pongan una luz o me compren unas gafas nuevas, porque esto no hay forma. Estoy agotada, los ojos me duelen mucho aquí. Bueno, el apóstol Pablo le escribe a los filipenses y está en una posición bastante delicada. Él está preso allí en las cárceles en Roma. Y es una de las cartas de las que otras que escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y todas las demás que él ha escrito, escribe directamente a esta iglesia que él había fundado en uno de sus viajes misioneros. Él había comenzado. Pablo estaba en una situación complicadísima y más o menos fue escrita por el año 62 después de Cristo, siendo Filipos una provincia o una colonia romana, como quieran verlo. Allí pertenecía en aquel tiempo a la zona de Macedonia, estaba Macedonia, Grecia, más o menos todo pertenecía al Imperio Romano, ¿vale? Aún la parte de Grecia. Todo eso fue dominio del Imperio Romano y el propósito del apóstol Pablo es que el Evangelio avanzara, que fuese dado a conocer en todo el imperio. Fíjense, el apóstol tenía la idea, si leen allí en la carta a los Gálatas, de venir a España, pero no pudo ser. El apóstol se quedó en ese propósito, en ese deseo, por todas las circunstancias que le pasó. Se tuvo que quedar en Roma. En todo su recorrido paró en Roma porque él tuvo que apelar al César debido a que le estaban haciendo juicios injustos. Y él, como ciudadano romano, podía apelar al César para exponer su caso. Y en esto que Pablo está arrestado allí en prisiones,
él expresa todo esto que hemos podido leer. Y yo les recomiendo que la lectura no dejen de hacerla, aunque yo la haya hecho. Es bueno que ustedes la hagan, que tomen nota, que apunten datos de las circunstancias, cuál era el contexto, qué estaba sucediendo, por qué estaba sucediendo, qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Filipo, a la cual él amaba, él había sido el fundador. Entonces él empieza allí a tratar el asunto y está haciéndonos ver la identidad de Cristo. ¿Quién es Cristo? Allí en el versículos 1 y 2 dice, siervos, los trata así, y santos. Versículo 1, él considera a todos los que habían creído en Cristo, siervos y santos. El que no empieza valorando que prestamos un servicio a Dios, sino que pretende saltar el periodo de servicio para no hacer, se equivoca. Pablo dice que siendo como él era, estando en la posición en la que estaba, él se hizo siervo de Jesucristo. Voy a abrir nuevamente la Biblia porque es importante de que hagamos hincapié en estas palabras que parece que están puestas al azar o un poco poético, pero Pablo se presenta, Pablo y Timoteo, es decir, que Timoteo estaba con él, aguantando el chaparrón allí en Roma, pasando las dificultades, y dice, ¿qué cosa? Siervos de Jesucristo. Él no apela a su apostolado, sino le dice a los hermanos, yo soy siervo y la pretensión es que ustedes sean siervos de Jesucristo. Ahí está la expresión, saludos de Pablo y Timoteo, esclavos de Cristo. Esto es otra versión. Vale, siervo y esclavo viene a ser lo mismo, doulos, aquel el cual se baja, aquel el cual está dispuesto a poner la mano en el arado. Así que vemos aquí a Pablo identificándose no como alguien sumamente importante, sino como aquel el cual tiene preocupación por la iglesia y se presenta. Significa aquí, doulos, total sumisión a Cristo como Señor. Y ahora esto tiene que revertirse. Lo que Pablo pensó en aquel tiempo tiene que revertirse a nuestro tiempo. Pablo, siendo quien era y estando en la condición social, cuando tuvo el encuentro personal con Jesús, bajó. Miren, cuando ustedes sigan leyendo más adelante y empiecen a leer en el capítulo 2, van a ver la escalera de Cristo. Como Cristo, estando arriba, bajó, hasta que llegó a las profundidades después de su muerte. Y cómo luego subió, para poder hacer redención del ser humano. Pablo había entendido esto perfectamente. Allí en el capítulo 2 de Filipenses está la escalera de Cristo. Él sube, él baja y luego vuelve a subir. Y Pablo les está recordando esto. Dice, yo soy esclavo de ese, del que bajó y el que luego subió y el que vendrá nuevamente a buscar a su iglesia y posterior bajará nuevamente con su iglesia para hacer justicia, juicio y justicia en la tierra. Así que vemos que Pablo se considera ministro de Cristo, siervo de Cristo y lo trata como Señor. Si lo aplicamos a nuestro contexto hoy día, ¿estamos rendidos al señorío de Cristo o estamos rendidos a nuestro propio señorío? ¿Quién dispone de lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacerlo y cuándo tengo que hacerlo? Cierto es que yo tomo mis propias decisiones, pero en mis decisiones cabe la voluntad de Dios. Cuando yo actúo o hago, estoy pensando en que sirvo a Dios. Miren, muchas cosas que nos suceden en la vida, si pensáramos un poco
si Dios está detrás de ella, si Dios se beneficia de lo que yo hago, o hago las cosas para beneficiarme yo solo. Tenemos que ver desde el punto de vista en que Pablo se presenta ante la iglesia de Filipo, en cómo nosotros como iglesia nos presentamos delante de Dios, en qué condición. ¿Soy capaz de sujetarme a la voluntad de Dios? ¿O todavía no he entendido que tengo que sujetarme a la voluntad de Dios? Cuando hago, tengo que hacerlo pensando en el Señor, pensando a quién estamos sirviendo y por qué estamos sirviendo. Cuando dejo de pensar, cuando pierdo esa visión, me extravío. Y cuando me extravío, viene el dolor, viene la angustia, vienen las circunstancias amargas a las que Pablo está intentando ponerle remedio en la iglesia de Filipo. Revertimos hacia nuestro tiempo. Dios intenta a través de su palabra, intenta hacernos ver que fuera de Él no hay sosiego, fuera de Él no hay esperanza, fuera de Él las cosas no salen. Nosotros pensamos que pueden salir, pero sufrimos muchísimo. Y muchas veces miramos hacia atrás y dice, todo mi tiempo invertido y todo lo que yo hice, ¿dónde está? Y miras hacia atrás y no miras con alegría. Tenemos que mirar que cada paso que avanzamos para glorificar a Dios, para servir a Dios. Entendamos el texto de esclavo. Significa sumisión a Cristo, estar sujeto a Él. Si eso lo tenemos en mente, nuestros pasos van a ser pasos firmes. Nos van a producir dolor, nos producen dolor, ¿por qué? Porque nos desprende, nos va sacando poco a poco cosas que realmente están en nuestra personalidad y que deben ser quitadas, porque si no, no podemos ser luz y sal de la tierra. Es decir, cuando estamos sumisos a Cristo, es su persona, es su luz, es su ser el que se manifiesta y no nuestro carácter ni nuestras formas. Así que una aplicación que encontramos es, ¿estamos rendidos a Cristo, al señorío de Cristo? Sigue aquí Pablo diciendo, yo y Timoteo, siervos, apartados, escogidos, refleja la identidad de Dios. Refleja que estoy apartado para Dios, es que he sido escogido de entre toda la sociedad para ser servidor de Dios. Miren, no todos los que oyen el mensaje están dispuestos a poner la mano en el arado. Da exactamente igual. Aquel que no la pone no está dispuesto a ser siervo. Aquel que no la pone tiene que pensar, ¿he sido yo apartado por Dios para poder servirle? El problema está que muchas veces, y no quiero que malinterpreten este texto, la muerte de Cristo fue en favor de toda la raza humana, hombres y mujeres. No hay excusa ninguna, ni raza, ni color, ni edades. Todos caben dentro del propósito de salvación de Dios. Ahora, no todos los que dicen ser de Dios actúan como Dios quiere. A eso es lo que Pablo está diciéndole a los filipenses. Hermanos, miren cómo estamos trabajando, miren cómo actuamos, sentimos pasión por ustedes. Ustedes son una iglesia la cual nosotros hemos fundado, la cual nos han mostrado cariño, la cual nos han mostrado misericordia, cuidado. Ustedes se han ocupado de nosotros, aún de mí estando yo preso, se han ocupado. Pero hay circunstancias las cuales hay que dejar claras. Yo estoy para servir. La iglesia debe estar para servir. Vemos aquí en el versículo 2 la bendición de gracia y paz. Esa bendición, esa gracia que yo recibí es un favor que yo no he ganado, que lo recibo gratuitamente.
y por tanto lo que recibo de gracia, debo vivirlo en la gracia y compartirlo con su gracia. Hay que entenderlo. Lo que cogemos y recibimos de regalo, no podemos atesorarlo como algo que es nuestro porque yo lo he ganado. No, lo que recibimos lo hemos recibido como un regalo y debemos compartirlo con la misma gracia, con la misma sazón, con el mismo deseo. Yo fui salvado, yo quiero que los demás sean salvados. Dios me pide vivir porque Él vivió para mí. Recuerden, lean Filipenses 2, la escalera. Cristo bajó desde su deidad a la humanidad. Vivió entre los hombres, murió, bajó hasta las profundidades y luego dice que resucitó. Vivió entre los hombres 40 días, luego subió al Padre. ¿Para qué? Para hacer nuestra redención. Él siendo Dios se hizo hombre y siendo hombre se hizo siervo. Fíjense que según el Evangelio que lean van a catalogarlo. Siervo, hijo de Dios, hijo del hombre, lo están catalogando. Cada uno lo ve de una forma diferente, pero todo significa que es Dios. Nosotros tenemos que ver dónde está nuestro servicio. Cuando comparamos con lo que leemos en las Escrituras, ¿es nuestro servicio lo que Dios espera de nosotros? ¿O es nuestro servicio lo que a mí me parece que debe ser? No podemos entrar en confusión con esto. Y dice en el versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando dice gracia y paz, nos está deseando todo lo mejor. La gracia porque es el regalo que hemos recibido y la paz que produce con nosotros, en nosotros, por la reconciliación. Si ustedes encuentran que la sociedad les ofrece una paz mayor que la de Cristo, quizás se pueden confundir y se van detrás de esa paz. Pero cuando pasa un tiempo te das cuenta que la sociedad te ofrece no ayuda para nada. Es una pseudo paz, es una paz falsa. Sin embargo, el hecho de servir a Cristo viene a ser como decía el salmista. Yo me acosté y dormí como un bebé porque el Señor me sustentaba. Todo depende de mi disposición. La vida nuestra es muy somera, es muy frágil. La vida nuestra se pasa rapidísimo. Yo no sé para ustedes, pero para mí los días pasan volando. Cuando me doy cuenta ya es la noche. Yo me enfrasco en hacer lo que tengo que hacer, dedico bastante tiempo a la labor para la cual fui llamado y cuando me doy cuenta digo, ya es la noche. Otro día que se me va y se me han ido, estos últimos años se me han ido como un bólido. Y miro hacia atrás y en muchas de las cosas dije, pude haberlo hecho mejor. Pude haber corregido esto. Pude haber, sabiendo, no lo hice. Y créanme, hay días que mejor es deseado que no me amanecieran. ¿Por qué? Porque sabiendo no lo hice. Sabiendo que honraba a Dios, dejé de hacerlo, me acomodé. Y entonces esa paz me fue revuelta, esa paz me fue removida. ¿Por qué? Porque yo no actué en conciencia. No hice cuando debía hacerlo sabiendo que tenía que hacerlo. Es un juego de palabras, pero es una realidad que se nos da. Cuando perdemos la visión de Dios, perdemos la paz. Cuando perdemos la relación con Dios, ya no entra la decisión de Dios en mí, sino que entra mi propia decisión. Estaba ocurriendo en la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo dice, mire, yo estoy bastante turbado con el conflicto que tengo. Estoy turbado en el lugar donde estoy, porque estar en una cárcel es agradable. Yo pienso que para nadie. No hay comodidades, no hay asistencia. En aquel tiempo no habían asistencias. No habían ayudas, comían lo que les servían y tenía un problema el hombre en el cuerpo. Unos dicen que eran la visión, otros dicen que habían distintas teorías sobre el impedimento que el apóstol Pablo tenía.
pero a pesar de todo Él se mantiene fiel, porque Él sabe la meta a donde quiere llegar. Él sabe que lo que le espera es mejor que lo que tiene. Y su deseo es que la iglesia de Filipos y la iglesia hasta nuestro tiempo entiendan que nuestro servicio a Dios es lo mejor que podemos ofrecer, porque lo mejor de Dios nos es ofrecido a nosotros. Siendo Dios se hizo hombre, se ofreció para servirnos. Ahora nosotros en gratitud debemos servirle a Él. Desde los versículos 3 al 8, voy a ir más rápido porque esto lleva su tiempo. Entender la carta a Pablo a los filipenses no es fácil. Versículos del 3 a 8 encontramos la gratitud y la comunión. Lo leo para que vayan teniéndolo en cuenta. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Fíjense, tenía un corazón evangelístico, un corazón de apóstol, pero también tenía un corazón pastoral. Me acuerdo de vosotros siempre, en todo momento. Oro. Y fíjense, en la carta, en la primera de Tesalonicenses, aún en Filipenses también, hay una palabra que se repite y solo se repiten en estos dos lugares. Angustia. Estoy angustiados. Estoy en un estado de desesperación para que ustedes en oración delante del Señor, y esa misma causa, esa misma forma, la encontramos en Getsemaní. ¿Cómo estaba Jesús en ese tiempo de oración? Estaba angustiado por lo que iba a cargar sobre sí sin haberlo cometido. Cargar el pecado de la humanidad sobre sí. Cristo estaba en una angustia, estaba en una agonía, esa es la palabra correcta. Pablo estaba orando y estaba en agonía, no como para morir, sino en esa agonía, en esa desesperación, porque ve el acontecimiento futuro, las circunstancias por las que el hombre va a pasar y cuál es el destino futuro que espera aquel que no ha sido reconciliado con Cristo. Pablo está en esa situación. Estoy enfermo, me siento angustiado, me siento a desfallecer, oro con intensidad. Porque fíjense, Pablo, sí, una de las cosas que hacen es que invierte mucho tiempo en oración. Él no da paso sin contar con Dios. Él no mueve las cosas según le parece. Él coge las cosas así y Dios le dice, así como yo te las doy, preséntala. Así que Él hace ese acto de servicio. Os doy gracias a mi Dios que siempre me acuerdo de vosotros. Siempre. Miren, Él no dice en alguna ocasión, no. Siempre, en todas mis oraciones. Entonces que Él dedicaba mucho tiempo a este ministerio y entonces necesitaba escuchar la voz de Dios. Siempre, en todas mis oraciones, ruego con gozo por todos vosotros. Aunque estaba angustiado, el gozo de saber que aquellos habían recibido el mensaje de salvación y que a través de ello todo el imperio romano también fue favorecido. Si ustedes leen las cartas, los viajes misioneros del apóstol Pablo, los que él hizo y dónde paró, van viendo que Filipo es un lugar importante porque de allí partía también para expandir el evangelio a todo lo que hoy día es Macedonia, que está muy pegada a Grecia. Filipo fue la frontera para que el evangelio llegase a Europa, hasta aquí, hacia nosotros. Es todas las conquistas que ha habido en el tiempo, un imperio conquista a otro y todo el territorio que tiene lo asimila y así uno y otro, uno a otro, hasta que llegó al imperio romano. Asimiló todas las pertenencias del imperio anterior. El imperio anterior al romano fue el griego, por tanto tenía Grecia, Macedonia, todas las fronteras. Ahora es el imperio romano el que abarca y llega a nuestra España.
Ellos han dejado señales en la península. Hay, y aún creo que aquí en la isla de Lobos, creo que algo se encontró acerca de los romanos. Alguna construcción, algo hicieron por ahí que creo que también está en mención en boca de los arqueólogos. Es decir, se movió el Imperio Romano, por tanto, a través de ellos abrieron frontera para que el Evangelio llegara a nosotros. Y sigue diciendo aquí en el versículo 6, estando persuadidos y estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si Él nos convenció, si Él nos trajo a la redención, si Él nos trajo la reconciliación y a la redención, Él va a proseguir sosteniéndonos. Lo que pasa es que muchas veces el andar diario nuestro nos distrae, nos aleja, nos hace perder un poco la visión. Es como si una cortina negra se corriera delante de nuestros ojos y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque de la mañana a la noche pasan enseguida y no nos damos cuenta, y pasa un día y pasa otro, y cuando llega la noche lo único que queremos es dormir y descansar. Y nuestro cuerpo coge reposo, pero ¿y el alma qué reposo puede tener si descuidamos todo lo que Dios nos ha dado? Esa era la preocupación de Pablo, que no se enfríe el gozo, que la iglesia no pierda de vista a aquel el cual se dejó traspasar para poder hacer redención de nosotros. Y dice el 7, y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia de Dios. Él no deja a nadie fuera. Pablo los incluye a todos. Fuera quien fuera que estuvieran, Él los incluye. En mis oraciones están todos y cada uno. Yo los presento, yo los instruyo, yo los llevo, yo los guío, yo los apasiono. ¿Por qué? Porque aquella pasión que Él sintió, Él intenta contagiarla. Él, a pesar de cómo se encontraba, no perdía el interés por seguir sirviendo, no perdía el interés por avanzar, no perdía el interés por predicar a Cristo. Él tuvo que haber tenido algo tan profundo en el encuentro personal con Dios, algo que quizás Él no explica, pero que despertó en Él tal amor y tal interés que nada lo apartó de hacer la voluntad de Dios. Él dice que todo lo tenía como por tesoro, por basura. Todo lo sacrificó. Él vio la excelencia de Dios y la puso delante. Y esa era su visión. Esa era la que lo guiaba. No se dejaba desviar ni por nada ni por nadie. Porque él entendía que la gratitud a la que estaba dado no tenía parangón, no había forma de pagarle a Dios ese favor tan grande. Y él sabía que al traspasar el umbral entre la vida y la muerte, lo que le esperaba era mejor que todo lo que había tenido aquí abajo. Fíjense hasta dónde llega el punto de su esperanza y hasta dónde llega el punto de su desesperación, de su agonía, cuando él oraba por todos y cada uno. La iglesia en ese primer siglo no fue fácil. Había muchos agnósticos, judaizantes, negadores de la deidad de Jesús. Había mucha gente que estaban confrontando a la iglesia, apretándola. Y Pablo, a pesar de todo, dice, a pesar de que ustedes están en un sitio conflictivo, de paso para la zona de Europa, están en un lugar donde entran y salen y hay cultura politeísta, y dice, estoy contento y los sostengo en oración y me mantengo en oración por ustedes, porque ustedes son un referente a la sociedad. Si son fronteras y pasan por allí porque era el sitio más viable para entrar a Europa, es normal,
Es normal que Pablo tuviese todo ese interés de que ellos se mantuvieran firmes y adelantes. No quiero extenderme mucho en el tiempo porque la idea de Pablo es esta: fortalecer la iglesia. La idea de lo que hemos leído en la noche de hoy, por muchas vueltas que yo le dé, la idea es que cada uno de ustedes se afiancen en el Señor, que no se queden rezagados, que inviertan. Llévense grabada la palabra siervos. Siervos. Recuerdo, a Irán creo que lo contaba, lo de siervos y cerdos. En un culto hace muchos años, vino un pastor brasileño o portugués y él decía durante la predicación: mira a tu hermano y dile siervo. Pero el portugués o el brasileño no sabe decir siervo, sino cerdo. Y claro, las personas se quedaban extrañadas y le decían a su hermano cerdo. Le digo, no, cerdo no, siervo. Ellos no saben pronunciarlo. Una cosa es ser cerdo y otra es siervo. Vale, no. Cada uno de nosotros somos siervos de Dios. Cada uno de nosotros somos esclavos de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos servidores. Y eso no podemos perderlo de vista. Hagas lo que hagas, tienes que ponerte en ese estatus. Soy siervo de Jesucristo. Enseñes, limpies, acomodes, hagas lo que hagas. Eres siervo de Jesucristo. Y Él valora mucho esa posición. Y esa posición es la que nos debe, porque en esa posición entra a jugar también un papel de la humildad. Cuando entra la humildad en funcionamiento, ese amor que ha sido derramado en nosotros es derramado hacia la sociedad, hacia las personas que nos rodean. La gente busca compasión, busca entender la palabra amor. La gente vive en un mundo de mucho esfuerzo, de muchas comodidades, pero también de infinitas inquietudes. En nosotros está la solución. Estudiando las cartas estos días, ¿cómo entenderán si no hay quien les enseñe? ¿O cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo van a ir si no hay quien les envíe? ¿Cómo han de conocer si no hay quien les predique? ¿Cómo han de saber si no hay quien les enseñe? Es un llamado para todos y cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que el llamado es para traspasar fronteras. No, aquí donde estás, todas las fronteras del mundo han sido abiertas y aquí en España tenemos multirrazas. Podemos alcanzarlos y ser como las Filipos de aquel tiempo. Por aquí pasan personas cada día de distintas nacionalidades, de distintas edades, con distintas ideologías. Nosotros podemos influir, podemos con nuestra actitud servir y ellos allá donde vayan van a hablar de cómo me trataron, de cómo me sirvieron, de cómo me recondujeron. Allá donde vayan, esa semilla que tú plantes en el corazón de una persona, ellos van a plantarlo en el corazón de los demás. Si lo que reciben cuando llegan aquí son espantos, desidia, dejadez, si no ven luz en medio de una sociedad, pues ellos nunca van a hablar del amor. Van a hablar que Fuerteventura es una isla que para descansar, por lo menos antes ya no, para descansar es la panacea. Ahora hay mucho ruido, mucho tráfico, mucho desasosiego, no hay descanso. Pero ese tipo de descanso, nosotros tenemos que compensarlo. Que las personas vengan a descansar en Cristo y tienen que descansar a través de nuestro esfuerzo de vivir y de enseñar. Dice en el versículo 8, Dios me es testigo. Fíjense, Él pone a Dios como testigo, que lo que está diciendo no sale de un corazón para justificarse. Está saliendo de un corazón sincero. Estoy orando por cada uno de ustedes.
para que se mantengan fieles, para que se mantengan firmes, para que sean siervos de Dios, para que allá donde vaya ustedes sean capaces de servir con humildad, con sencillez, con honradez, porque eso es lo que, al reflejar eso hacia la sociedad, es lo que se está aprendiendo. Miren, la iglesia en Valencia en estos días, en todo este tiempo, ha dado un cambio impresionante. Tengo allí amigos pastores y aún el seminario con el que colaboro está allí en Valencia y veo allí a los pastores con las iglesias abiertas, acumulando comida y entregando comida, haciendo comidas ahí en la puerta de la calle, todo embarrado y ya medio limpio, con una paellera para que todo el que pase pueda comer algo, para que aquellos que han ido allí a colaborar no se sientan desamparados. Vean, han impactado a la sociedad donde viven, no solo se han dedicado a predicar el Evangelio de boquillas afuera, sino que han intervenido con su esfuerzo, han abierto la iglesia, aquí están para que descansen, aquí estamos por si quieren hablar, aquí estamos para que se puedan bañar, para que se puedan vestir, para que puedan comer. ¿Ven? Es una manifestación práctica que ellos están haciendo allí. Nosotros todavía no hemos tenido nunca una hecatombe de esa, pero tampoco tenemos que dar pie a que haya una hecatombe para hacer nuestra labor. Porque aunque no llueva, aunque no corra el barro, la gente tiene necesidad de ser escuchada. La gente tiene que conocer este mensaje que un día produjo en ti salvación y que ahora puede producirla en ella. No te vas a llevar otra cosa. Una vez que traspases el umbral de esta vida a la otra, no te vas a llevar nada sino tu alma. Y tu alma puede ser limpia, cargada con cosas que a Dios le agrada, o cargadas con impurezas de las que Dios no le agrada, que luego seremos probados. Cada uno de nosotros tiene que dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Nosotros pensamos que ya alcancé la meta, ya soy salvo, soy del Señor. No, tendremos que dar también cuentas ante el tribunal de Cristo. ¿Y ustedes creen que podemos excusarnos delante de Él? Nos va a llamar a cada uno por el nombre. ¿Qué fue de ti? Es que no podremos abrir la boca, porque dice que nuestras obras serán probadas y la inmundicia será quemada como hojarasca. Es decir, no ha servido de nada. Todo el esfuerzo, toda la carrera, para nada. ¿A quién glorificó? A Dios, no. Serán quemadas como hojarasca. Pero aquellas cosas que hacemos para honrarle, las hacemos de corazón, las hacemos con humildad, las hacemos en obediencia, entendiendo la palabra, porque si no la entendemos tampoco la vamos a hacer. Entendiéndola, cuando somos capaces de esparcir un evangelio así sencillo, práctico, que produce obras, ya hemos sido ganados por fe en Cristo Jesús. Ahora nuestra acción produce obras, y las obras tienen que convertirse en algo que alumbre en la vida de las personas. Si no es así, estamos dando pasos equivocados, y los pasos equivocados nos dan dolores de cabeza, amarguras, una tristeza, una apatía. El otro día estábamos escuchando, Carmen y yo, de un mal que asedió al pueblo de Israel, y era que Dios los entregó a su propia miseria. Dios los dejó. ¿No quieren? Muy bien. A tus propias concupiscencias. Los dejó que se embarraran allí. Muchos murieron embarrándose y podridos de toda la desobediencia, la idolatría. Pensemos por un momento que Dios en su santidad no va a permitirnos que nosotros ensuciemos, que por causa de nosotros su nombre sea vituperado, ensuciado, maldecido. Cuando Dios permitió eso al pueblo de Israel, el pueblo de Israel no era un pueblo ignorante, era un pueblo conocedor. Cuando Dios trata con la iglesia no es un pueblo ignorante, es pueblo de Dios también. Y si Dios dejó
que siguieran obrando y los entregó a las inmundicias porque no querían cambiar. ¿No creen ustedes que también puede ocurrir con nosotros que Dios no quiere? Muy bien, siga usted caminando. Después vendrás llorando. La angustia del alma. Termino. En esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento y en toda compasión, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprochables para el día de Cristo. Esto es una advertencia que Pablo hace. Vive, compórtate, actúa, para que cuando el Señor te pida cuenta, puedas estar con la cabeza alta. Decirle, Señor, esta ha sido mi vida. Negarte a ti mismo para que Él sea grande. Versículo 11. Llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Nada de lo que hacemos, si no está Dios detrás, no trae bendición ninguna. A nadie beneficia y a todos perjudica. Las decisiones que tomemos, las cosas que hagamos, las que decimos, tienen que honrar a Dios. No tenemos excusa. Quizás los de afuera pueden buscar excusas. Es que yo no sabía, es que yo no. Está escrito aquí. Y que debemos leerla, debemos pensarla, debemos meditarla. Porque si esta no se conoce, entonces no sabemos conducirnos. Ustedes nunca han usado un mapa, ¿no? Y a la hora con el GPS, ya con el GPS nos lleva, le digo a Google, a la tonta de Google, llévame a tal sitio y ya me da el recorrido. Al principio no, al principio te metía, como todavía no estaba bien configurado, te metía por sitios complicadísimos. A mí una vez, a Carmen y a mí una vez nos metió en Granada por una calle que solo pasaban guagua y estaba la cámara allí, y me pilló. Nunca me llegó la multa, yo le decía, Señor, esta me llevó por los sitios que todavía no están bien registradas y espero la multa. Nunca llegó, pero nosotros tenemos que aprender a leer los mapas y el mapa de Dios es uno solo. La forma de andar por ese camino es una sola. La conducta para andarla es una sola. Tenemos que conocerla. Hay un solo camino para llegar a Dios. Hay una sola esperanza, hay una sola forma de ser. Todo lo que se le sume a eso es enturbiar. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar un momento y pedirle a Dios que nos guíe. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu iglesia, gracias por la pasión que Pablo sentía por la iglesia de Filipo y cómo él, a pesar de cómo estaba encarcelado, enfermo, sentía una pasión que le desbordaba por aquella iglesia. Y porque la iglesia era un referente en medio de la sociedad. La iglesia estaba situada en un lugar estratégico del mundo antiguo, donde el evangelio podía traspasar fronteras, donde habían cientos de personas que pasaban por aquel lugar del Imperio Romano y que luego allá donde iban hablando de lo que habían visto, de lo que habían sentido y de lo que habían ganado. Señor, te pedimos por la iglesia en Puerto Rosario, para que vivamos conforme a este principio de las Escrituras, para que este caminar guiándonos de este mapa nos lleve, Señor, al sitio correcto, para que al conocer la ruta verdadera, todas aquellas cosas que se nos vayan sumando no nos desvíen. Señor, conoces el corazón de cada uno, conoces las circunstancias de cada uno, conoces el hacer y el no hacer de cada uno.
Da a cada uno fuerzas. Da a cada uno el entusiasmo, el tesón. Y por muy negro que pueda ser el horizonte, un nubarrón allí al frente, por muy oscuro que pueda parecernos, siempre hay una luz de esperanza. Ayúdanos para que esa luz nos conduzca. Esa luz también sea la guía para otros. Tómanos en tus manos. Gracias te damos por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. En su nombre, amén.